Antares, una supergigante roja, la estrella más brillante de la constelación de Escorpio, o eso creíamos. Antares es en realidad una supermáquina construida por seres eones desaparecidos ya. Esta máquina crea agujeros de gusano llamadas puertas. Bienvenidos al universo de Más allá de las puertas de Antares. Nuhu. Predominantes en influencia, aunque ciertamente no en número, son los Nuhu. Muy inteligentes, han evolucionado para ser uno con la nanosfera de los mundos avanzados de Antares. La creación del Intel por los Nuhu de Isor los hizo más capaces en cualquier época anterior. Los Nuhu, una contracción de nuevos humanos, son morfos físicamente inusuales, extremadamente altos, de extremidades largas, con cuerpos que son delgados e incluso frágiles. Sin embargo, son sus considerables habilidades mentales las que los diferencian de otros humanos. Los Nuhu son extremadamente inteligentes y poseen poderes de memoria que son prácticamente infalibles, cualidades que se derivan de su capacidad para interactuar directamente con la tecnología basada en nanosfera. Estas capacidades mentales los convierten en individuos formidables, pero lo que realmente los distingue es su capacidad para interactuar con la tecnología basada en nanotecnología. Mientras que otros humanos deben confiar en interfaces o dispositivos implantados para interactuar con las muchas inteligencias mecánicas de las sociedades avanzadas, los Nuhu pueden hacerlo solo con sus mentes. Este poder está asentado en lo profundo de una parte del cerebro que es sensible a la radiación electromagnética y que forma un vínculo con los diminutos nanitos que saturan los mundos del espacio humano. Los Nuhu nacen y crecen inmersos en un entorno que forma parte de la nanosfera. Dentro de las sociedades Intel, como Concord y el Senado, un Nuhu considera completamente normal vivir vidas conjuntas con el Intel, que controla todos los aspectos de las sociedades humanas avanzadas. Dentro de la Concordia, los Nuhu son al mismo tiempo los maestros de la Intel de la Concordia y sus expresiones, criaturas vivientes que también son parte de una mente mecánica mayor, un componente que da dirección y voluntad. No es sorprendente que para muchos panhumanos ordinarios los Nuhu parezcan máquinas vivientes, frías e inhumanas. Élite Nuhu dentro del Concord se denomina Mandarí. El Nuhu Senado de Isoriano reciben el Senadosi honorífico. Un ejército típico puede incluir solo un puñado de Nuhu entre su número, a veces incluso solo uno. Pero el papel de un Nuhu es vital para enfocar, expresar y guiar los fragmentos de combate recomendados por el Intel. Solo en raras ocasiones se coloca a un Nuhu en situaciones peligrosas, claramente a cargo de misiones de exploración o recuperación, especialmente cuando se trata de tecnologías nuevas o alienígenas. Aunque son físicamente débiles, la capacidad de los Nuhu para manipular los campos de nanospora les otorga poderes tangibles y formidables. Por esta razón suelen estar acompañados por un Ron simbionte flotante, un Ron especialista vinculado con el Nuhu que emana una nube de nanitos y permite que el Nuhu extraiga y proyecte energía para formar campos protectores, poderosos rayos cinéticos o fuerzas de manipulación, capaz de transportar o lanzar grandes pesos. En combate, un Nuhu maneja un foco de nanospora, un bastón Nuhu o nanobastón. Esta es un arma que crea su propia nanosfera, generadora de energía y que en manos de un Nuhu puede concentrar esa energía en un ataque contra los oponentes. La capacidad de un Nuhu para penetrar en los sistemas de comunicación basados en nanitos de sus oponentes también es un activo considerable, aunque no podemos replicarlo completamente en la mesa. Cuando los Nuhu opuestos compiten por el control de un fragmento local, es una batalla mental en la que, en la mayoría de los casos, solo uno sobrevivirá, ya que el aislamiento del fragmento es prácticamente una sentencia de muerte para un Nuhu. La leyenda de los 5 hijos.
De todos los innumerables morfos humanos, los Nuhu son los únicos que reclaman el linaje de un solo progenitor humano, una mujer llamada Nayan Isorin. Nayan Isorin vivió en épocas tan remotas del presente que se desconoce su nombre completo o verdadero. Isorin es simplemente un nombre solar o planetario como el de la gente del universo antareano suele añadir a sus nombres personales. Significa Nayan de el planeta Isori. De Nayan y sus 5 hijos todos los Nuhu descienden, dando lugar a las 5 líneas de sangre de Osu, Ken, Laku, Misa y Tol. Aunque la mayoría de los Nuhu de la séptima edad son de sangre mixta, algunos afirman ser descendientes directos de uno de estos antepasados, y estas líneas de sangre pura se conocen colectivamente como los 5 hijos. Es imposible decir si Nayan y sus hijos eran reales o meras figuras alegóricas soñadas en épocas posteriores. La raza de Nuhu ciertamente surgió hace mucho tiempo en el mundo de Isori, y rápidamente ganó prominencia entre las grandes mentes de su planeta. En parte gracias a su contribución, Isori se convertiría en el más poderoso e influyente de todos los mundos humanos del espacio antareano. Un faro de aprendizaje, tecnología y gobierno progresista. Desde Isori, los Nuhu se extendieron por todo el Nexo. Viajaron libremente, difundiendo la tecnología avanzada y trayendo muchos mundos olvidados de vuelta al redil de una humanidad mayor. En algunos lugares se asentaron e incluso quedaron varados. Y así los Nuhu del Isori llegaron a vivir en todo el espacio humano, pero en todas partes eran muy pocos entre muchos.